Bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorgaré. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa Figuras Bíblicas en Radio Luz a las Naciones. Y gracias a todos, estaba visualizando y hablando ya con José Manuel, que ya le tenemos en directo, con referente a las personas que ya estáis conectados con nosotros. Bueno, pues gracias a Dios le damos por vuestras vidas, y también le damos gracias a Dios por la vida de José Manuel ahí a los mandos, y Alejandro también. Muy buenas tardes, José y Alejandro. Muy buenas tardes, Rodolfo, también ahí a los mandos, Abraham, y bueno, al equipo de Radio Luz de las Naciones que estáis en los estudios centrales de Cartagena, y también a todos nuestros oyentes y espectadores. Un gusto estar con vosotros, un programa más. Te estoy escuchando, José, cuando has pronunciado los estudios centrales. Esto nos recuerda hace 12 años aproximadamente, cuando hablábamos algo así, ¿no? Me decían, mira que eres exagerado, es profético. ¿Te acuerdas, José? Sí, me acuerdo. Ahora hay más estudios, la verdad que sí, de radio, y bueno, como por ejemplo, donde está José hoy allí, en Alicante, bueno, pues allí en Galicia también, en Madrid, en Asturias también. Bueno, pues vemos como Dios ha ido ensanchando y engrandeciendo, en este caso, para su gloria, lo que es los distintos lugares desde donde, bueno, pues nos atendéis para poder compartir, como en esta tarde es el caso en el bloque Figuras Bíblicas del color blanco. Abraham, muy buenas tardes también. Buenas tardes, papá José Manuel Garrido, y a Alejandro también saludarle. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Y bueno, pues empezábamos, nos comentaba José la semana pasada, volvemos a repetir, que no pudimos entrar en directo, no fue porque no quisimos, hubo ahí unas cosas que hubo que atender, como bien explicamos, y nos quedamos ahí un poquito ya con ese sabor, ¿verdad?, agridulce, de querer empezar con este programa en cuanto a los colores, el significado espiritual que tienen los colores en la Biblia, en este caso el color blanco. Así que, José, ahí está, nos quedamos con ese puntito, pero bueno, gracias a Dios que hoy podemos estar en directo con este tema que sabemos, ¿verdad? Y como oramos, que sea nuestros corazones que estén limpios, ¿verdad? Que estén emblanquecidos, y esto es a través de la fe en la preciosa sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado, que lo quitó, que lo quita y lo sigue quitando, ¿verdad? Hasta el día en que venga Él mismo a por su iglesia, y ya no vendrá como cordero, la Biblia nos dice que vendrá como león, ¿verdad?
Como el león Pues sí. de la tribu de Judá, que también tuvimos ese tema aquí en Figura Bíblica, ¿verdad, José? Así es, Rodolfo. Y bueno, pues este programa que como ya has dicho, no lo hemos hecho antes, no porque no hayamos querido. Sí. Bueno, ha surgido algún problemilla y había que entenderlo, pero ya estamos aquí. Estaba pensando antes, y lo que más me ha costado desde este programa, ¿sabes qué ha sido? Cuéntame. Encontrar una foto para la cabecera. Porque normalmente en Google, pues yo qué sé, el cordero, por ejemplo, pones el cordero y te sale un montón de imágenes del cordero. Entonces, ¿qué pasó? Que puse color blanco en Google, le di imágenes y de repente todas las imágenes estaban blancas. Y digo, el teléfono a ver qué hago. Digo, me quedé sin internet. Quité el wifi, apagué el teléfono. Claro, y es que las imágenes que salían pues eran color blanco, ¿no? Fue algo un poco curioso, pero yo me pensé que nos habíamos quedado sin bueno, internet. está claro, tú me diste color blanco y el blanco te salió, ¿no? Claro, en toda su totalidad, blanco, ¿no? digo, yo pasando imágenes a ver si digo, no, y todas en blanco. ¿Sabes? De esto, cuando una imagen no carga, que se queda en blanco hasta que carga, digo, pues aquí no cargaba ninguna, y al final es lo que le habíamos pedido. Y bueno, esto es un poco anecdótico, pero vamos a hablar de este color que tiene mucho significado o tiene un significado, varios significados, podríamos decir, todos tienen relación con lo mismo, pero lo vemos a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Muchas veces hay alguna figura bíblica en la que nos centramos en algún pasaje específico y decimos, bueno, pues ¿qué tiene que ver aquí, no? Pero el color blanco en sí lo vemos en muchos lugares de la Biblia. Como texto hemos escogido Marcos capítulo 9, verso 3, nos habla de Jesús y la transfiguración y nos dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Bueno, aquí nos habla de estos vestidos de Jesús, que cómo se volvieron en la transfiguración. Y bueno, pues me gustaba este pasaje porque nos habla de un blanco que es muy blanco. Es decir, es tan blanco que no hay forma de poder expresarlo, ¿no? Entonces, me gusta que como el autor, Marcos, dice, es que ni el mejor lavador los podía haber hecho tan blancos. Bueno, pues este es el color del que vamos a hablar, de aquel color que ningún lavador puede llegar a igualar. Ningún lavador puede llegar a equiparar precisamente a lo que hoy vamos a estar hablando. El color blanco se asocia con la pureza, con la inocencia, se asocia con la santidad, se asocia con el perdón, con la justicia. Bueno, y todo esto está bien, tiene un apoyo bíblico y es lo que vamos a ver. De hecho, me gusta un pasaje en el libro de Daniel, en el capítulo 7, el versículo 9, dice que David estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos. Daniel. Dice, Daniel. Dice, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Bueno, pues aquí tenemos, ¿verdad? Esta visión, ¿verdad? De Daniel, donde vio este anciano de días, nos habla del Señor, ¿verdad? Y nos habla de vestidos blancos y el pelo, sus cabellos, ¿verdad? Como lana limpia también, podríamos decir blancos también, ¿verdad? Como la lana limpia. Bueno, podríamos ir al último libro donde el color blanco, digamos, coge un significado especial, porque el color blanco ahora lo vamos a ver mucho que tiene que ver con las vestiduras o con la forma de vestirse. Si pudiésemos decir que en el cielo hay un uniforme, podríamos decir que es blanco. Es decir, si en el cielo hay un color en el que estaremos vestidos, vamos a decir que estaremos vestidos de blanco. Y el blanco, con lo que este significado lleva. Si tú te fijas rápidamente, si alguien nos dice, oye, ¿qué significa el blanco y qué significa el negro, verdad? Rápidamente haríamos alguna comparación de un extremo a otro y alguien diría, no, pues el blanco es lo bueno, el negro es lo malo, ¿no? Y rápidamente parece ser como que el blanco siempre está asociado a cosas buenas, y es una realidad. En el cielo es así. Dice Apocalipsis, capítulo 7, versículo 13 y versículo 14, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son?
y de dónde han venido. Yo le dije, Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bien, tú fíjate, ves, ya, digamos, hemos llevado un paso más. Si este color blanco, ¿verdad?, significando esta pureza, esta santidad, estamos hablando de que ningún lavador lo puede igualar, ¿cómo podemos hacer blancos nuestros vestidos, verdad? Podríamos preguntar hoy. Y aquí encontramos una respuesta. La sangre de Cristo Jesús, ¿verdad?, es la que les ha limpiado, es la que nos ha limpiado a cada uno de nosotros. Entonces vemos este significado de perdón de pecados, de justicia y de victoria sobre el mal, ¿verdad? Viendo este digamos, argumento que tenemos en las multitud vestidas de ropas blancas. Seguimos en el mismo capítulo, en Apocalipsis capítulo 7, un poco más atrás, en el versículo 9, dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron diciendo, amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tú fíjate, ¿verdad? Algo que acabamos de leer dice, estaban delante del trono. ¿Y cómo estaban? Vestidos de ropas blancas. Por eso, ¿verdad? Luego encontramos esta explicación que dice, no, es que estos han limpiado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Entonces, si queremos un día estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Algo que nos está enseñando aquí en este pasaje tan sencillo de leer, ¿verdad? Muchas veces se nos complica tanto Apocalipsis, pero solamente los limpios por la sangre del Cordero estarán en la presencia del Señor. Solamente aquellos que tienen sus vestiduras blancas. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que hoy podemos decir muchos de nosotros, wow, pues es que mi vida ha sido limpiada con la sangre de Jesucristo. Es que yo he sido perdonado, porque Jesucristo me ha perdonado de todos mis pecados. Entonces sí podemos decir, wow, pues yo soy esa persona, ¿verdad? Que el Señor ha emblanquecido mis vestidos, que el Señor me ha limpiado. Ningún lavador lo ha podido hacer, ¿verdad? Podríamos, y cuando estamos hablando de limpieza, estamos hablando a causa del pecado, o por culpa del pecado, ¿verdad? Nuestras vestiduras, ¿cómo estaban en otro tiempo, verdad? Eran unas vestiduras ruinosas, precisamente no valían para nada, llenas de manchas, llenas de arrugas, llenas de rotas. Y sin embargo el Señor nos ha revestido de Cristo Jesús. Y esta es nuestra vestidura blanca, porque Cristo Jesús nos ha emblanquecido con su sangre. Es curioso, la sangre de Jesucristo emblanquece. La sangre de Jesucristo purifica. La sangre de Jesucristo perdona y limpia. Y es en esta sangre, ¿verdad?, en quien han sido emblanquecidas las ropas de todas estas personas que vemos en el libro de Apocalipsis. Me gusta, ¿verdad?, ver esta multitud vestida de ropas blancas, hablando de limpieza, hablando de pureza. Un pasaje más, ¿verdad?, en Apocalipsis, donde encontramos este blanco, y no tiene que ver, ¿verdad?, no tiene nada que ver ahora en este caso con las vestiduras, pero sí que nos habla también en Apocalipsis capítulo 19, en el verso 11, nos habla, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, ¿verdad? Y aquí nos habla de un caballo blanco, ¿verdad?, y tiene que ver con aquel que es justo y que es fiel y verdadero. Nos habla otra vez acerca de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, partiendo de este punto del que hoy estamos viendo, ¿verdad?, con respecto a las vestiduras, podríamos estar hablando también que tiene que ver con nuestra propia vida o con nuestra propia conducta. Es decir, no creo que pudiésemos hablar del color blanco en sí,
obviando el tema de las vestiduras, ¿verdad?, que nos está enseñando en Apocalipsis, porque tiene que ver con quiénes somos cada uno de nosotros. Entonces, partiendo de ello, encontramos una iglesia, o encontramos varias iglesias al principio de Apocalipsis. Vamos a mencionar solamente dos de ellas. Esto es un poco para, digamos, para entrar en materia, para tener una información que necesitamos para argumentar lo que vamos a estar hablando en el tiempo que nos resta por delante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y versículo 5, encontramos el mensaje a la iglesia de Sardis. Y le dice así, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Me gusta mucho este versículo y me gusta poder identificar nuestras vidas de esta manera. Aquellos que no han manchado sus vestiduras. Ojalá, de verdad, poder andar en este mundo sin que nuestras vestiduras se manchen, porque a estas personas, ¿verdad?, son a las que Cristo Jesús dice confesará delante del Padre. Y somos tú y yo. Esto somos tú y yo, confiamos en ello, confiamos en que esto es una realidad para nuestras vidas. Sin embargo, encontramos otra iglesia también en Apocalipsis, en el mismo capítulo 3, versículo 18, una iglesia llamada La Odisea, y el Señor tenía algo en contra de ellos, ¿verdad? Y le dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vale, entonces, entrando en este argumento, en estas iglesias, algo que tenemos que ver es que está hablando a la iglesia, está hablando a los cristianos. Entonces, algo que tenemos en común todos los cristianos, ¿verdad?, es que hemos sido revestidos de blanco. Es que el Señor nos ha limpiado con su sangre. El Señor nos ha redimido, hemos leído, de cada pueblo, de cada tribu y de cada nación. Y es con un propósito, ¿verdad? Cuando el Señor habla acerca de la esposa, acerca de la novia, dice, y es presentársela a sí mismo, ¿verdad?, como una novia vestida de blanco, como una novia ataviada, que no tenga de qué avergonzarse, que no tenga arruga y mancha ninguna. Es decir, como acabamos de leer en la iglesia de Sardis, que no se han manchado con nada que este mundo les pueda ofrecer. Que están en el mundo, que caminan por el mundo, pero no tienen nada que ver con lo que este mundo les está ofreciendo, ¿verdad? Por eso me gustaba mucho este pasaje, que bueno, yo creo que era inevitable, ¿verdad?, poder mencionarlo hablando acerca de todo este tema en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8, dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y ojalá, este es mi deseo, porque mis vestidos, los vestidos de mis hermanos, tienen que ver con nuestra vida, tienen que ver con nuestro corazón, con aquello que está cubriendo nuestras vergüenzas, y ahora nos está diciendo, ojalá sean blancos. Que en todo tiempo puedas estar puro, que en todo tiempo puedas andar santificado, que en todo tiempo puedas andar delante del Señor. Dice, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Y me gusta ver esta parte también de el ungüento, como este perfume, como esta presencia del Señor sobre nuestras vidas. Pero esta es la manera correcta en la que los hijos de Dios debemos de andar. En la manera correcta en la que los hijos de Dios corremos con paciencia la carrera. Entonces, hoy estamos viendo el blanco y tiene una enseñanza para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y tiene que ver con la pureza, con la justificación, con la santidad del Señor en nuestras vidas. Porque sin santidad, nos enseña la palabra del Señor, que nadie verá a Dios. Y sin embargo, vemos en Apocalipsis una multitud delante del Señor. ¿Y qué tienen en común? Que todos han sido redimidos, que todos han sido perdonados, ¿verdad?, por la sangre del Cordero. Sus ropas han sido limpiadas, han sido emblanquecidos. Entonces, seguramente también nosotros como cristianos, mirando hacia atrás, yo recuerdo el día en que mis ropas fueron emblanquecidas. Yo recuerdo el día, ¿verdad?, en el que toda la maldad de mi corazón fue perdonada por el Señor y me pude sentir limpio delante del Señor. Porque el color blanco tiene que ver también con esto,
con la limpieza. ¿Y cómo somos limpiados nosotros cada día? Con la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cómo nos limpia el Señor? Con su palabra. Me gusta mucho, ¿verdad? Cuando en Juan capítulo 13 Jesús le lava los pies a los discípulos, ¿verdad? Y él le dice, vosotros ya estáis limpios, ¿verdad? Es decir, el Señor ya nos ha limpiado, pero tenemos esta necesidad, ¿verdad? De que Él nos siga limpiando, de que Él siga obrando en nuestras vidas para que nuestras vestiduras estén blancas, para que nuestro corazón delante del Señor esté en su debida relación. Entonces, me gusta mucho este pasaje, ¿verdad? En todo tiempo sean blancos tus vestidos, porque en todo tiempo yo debo de examinarme, en todo tiempo yo debo de andar, digamos, de una forma vigilante, porque si algo quiere hacer este mundo, precisamente es ensuciarnos, es mancharnos. Pero ahí estamos, ¿verdad? Los hijos de Dios, fortalecidos por el poder del Señor, andando en contracorriente con este propósito de nuestras vidas, que en todo tiempo podamos vivir como santos, que en todo tiempo podamos vivir como apartados para el Señor. Es lo que nos está diciendo. No nos está hablando de unas vestiduras físicas, ¿verdad? No nos está hablando de una forma de vestir que tienen que tener los hijos de Dios, ¿no? Nosotros no somos ¿cómo se llama esta secta, no? Los Hare Krishnas, estos que van con sus vestiduras largas, no. Aquí cada uno viste como puede y alguno como le visten, ¿verdad? De hecho, el Señor le avisó a Pedro y le dijo, ten cuidado que otro será el que te vista. Pero no importa, ¿verdad?, la vestidura que tenemos física, no estamos hablando de ello, no estamos hablando de que ahora tenemos que tener un uniforme, no, estamos hablando de un corazón que le pertenezca al Señor, de que nuestro hombre interior, ¿verdad?, las vergüenzas han sido cubiertas por la sangre de Jesucristo. Entonces, delante del Señor, hoy tenemos acceso por la sangre de Jesucristo. Y el día de mañana, cuando partamos de este mundo, podremos formar parte de aquella multitud que la Biblia llama que son santos y redimidos por la sangre del Cordero, porque estaremos delante del Señor y nuestras vestiduras habrán sido emblanquecidas y no tendremos por qué escondernos delante del Señor, porque su obra en nuestras vidas es perfecta. Entonces, es mi ánimo por una parte hacia mi vida, hacia los que lo estáis escuchando, que en todo tiempo nuestros vestidos sean blancos. Y simplemente por ir encauzando, ¿verdad?, este tema, hay un salmo muy bonito, seguro que lo conocéis todos, pero el salmista está diciendo al Señor, mira, vamos a leerlo, Salmo 51, versículo 7, dice así, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Fíjate, ¿cuándo dijo esto David? ¿Cuándo escribió este salmo David? Bueno, pues esto fue cuando David pecó con Betsabé, ¿verdad? Y de repente llegó Natán el profeta y le hizo ver su pecado. Entonces David, que había vivido, que había estado en pecado hasta ese momento, ¿verdad?, y dice, Señor, yo necesito que tú seas el que limpie mis vestidos. Dice, Señor, yo necesito que tú seas el que me purifique. Y dice, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿De qué está hablando David? Está hablando del perdón de sus pecados. Está hablando, Señor, renuévame. Señor, yo quiero sentir tu presencia. Está diciendo, Señor, yo quiero tener una comunión limpia contigo. Entonces, en el pecado, ¿verdad?, de David, podemos decir, David manchó sus vestiduras. Pero qué bueno, ¿verdad? Encontramos una divina respuesta. Encontramos al Señor, lo vemos a lo largo de la vida de David, cómo el Señor le restauró. Hubo unas consecuencias de su pecado, las hubo, pero el Señor limpió a David. El Señor le lavó por completo. Y él pudo sentir gozo y alegría en aquellos huesos, ¿verdad? Que vamos, me gusta, dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Le está diciendo lo mismo, le está diciendo, Señor, límpiame, quiero ser blanco delante de ti. Y cuando decimos quiero ser blanco delante de ti, es Señor, quiero ser puro. Es Señor, yo quiero ser santo. Señor, yo quiero andar en verdad. Y para ello, ¿verdad?, seguramente que también es un pasaje que no podíamos pasar por alto. Isaías capítulo 1, en el versículo 18,
también, ¿verdad? Tenemos esta expresión que dice así. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán que emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero tú fíjate, es el Señor ahora diciendo, venid y estemos a cuenta. No importa cuán oscuros puedan ser vuestros pecados. Hay perdón, hay limpieza de vuestros pecados. Venid y estemos a cuenta con el Señor. Entonces, es el llamado que el Señor está haciendo a los pecadores, que muchas veces en nuestros mensajes de evangelismo lo utilizamos, ¿verdad? Pero el Señor nos lo ha prometido que esto ocurrirá así. Y un último punto donde vemos el color blanco y lo vemos de una forma muy bonita, como un testimonio de la presencia del Señor, es en el tabernáculo. Si conocéis la historia, no quiero alargar mucho más, pero dice que el Señor le mandó a Moisés, ¿verdad?, unas medidas acerca del tabernáculo, unos materiales, cómo tenían que ser, con sus columnas, con sus bases, con sus capiteles, con sus cortinas, y estas cortinas exteriores tenían que ser de un material específico, y eran de un color, y es curioso, ¿verdad?, porque eran de color blanco. Y el Señor se lo dijo, de color blanco. Y seguramente para los judíos, que también conocían muy bien pues todo este tipo de tradiciones, el significado de los colores, el significado de los números, el significado de los materiales, pues me gusta verlo de esta manera, porque dice que cada vez que se movían a un sitio, el tabernáculo lo levantaban en medio del campamento. Entonces, no importaba en qué parte del campamento podías estar, porque si de repente mirabas hacia el centro del campamento, encontrabas un lugar blanco, encontrabas un lugar que representaba el perdón del Señor, la presencia del Señor, la justicia del Señor. Entonces, cualquiera que hubiere pecado en aquel tiempo solamente tenía, ¿verdad?, que coger un sacrificio e ir a aquel lugar. Qué bueno, ¿verdad?, que había un lugar que te recordaba, ahí hay perdón para ti, aquí dentro hay perdón para aquel que hubiese pecado. Es lo que estaba diciendo esas cortinas, que eran más altas que cualquier tienda de campaña que habría en aquel tiempo. Era el lugar, podríamos decir, más alto que había, porque estaban levantadas sobre columnas, ¿verdad? Entonces, cualquiera que hubiere pecado en aquel tiempo, cualquiera que estuviese en contra del Señor por causa de sus pecados, de repente miraría hacia el tabernáculo y sabría que ahí hay un lugar donde ponerse a cuentas con el Señor. Sabía que ahí había un lugar donde poder encontrar perdón, donde la justicia iba a ser consumada, ¿verdad? Y me gusta mucho verlo de esta manera. El Señor dijo que tenían que ser blancas por un propósito, porque esa gente sabía que ahí dentro había un lugar que era el lugar santísimo. Ahí estaba la presencia del Señor. Entonces, el acercarnos a Dios no es cualquier cosa. A día de hoy reconozcamos el gran privilegio que tenemos. De hecho, llegar al lugar santísimo no era ni tan siquiera para cualquier, digamos, tribu de aquel entonces. Solamente una tribu y solamente una familia, y de esa familia solamente un hombre podía entrar una vez al año a la presencia del Señor. Y ahora tú y yo, ¿verdad?, si hubiésemos pecado, hoy levantamos nuestra cabeza y vemos un lugar de santidad. Se llama el trono de la gracia, ¿verdad? Y ahí acudimos y alcanzamos gracia y alcanzamos misericordia. Me gusta también ver, simplemente para concluir, otro lugar blanco que nos enseña la Biblia. Es un lugar de juicio y nos habla que es el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Donde aquellos que mueren sin Cristo recibirán justicia. Pero sin embargo, ¿verdad?, ahí vemos, ¿verdad?, otra vez el color blanco. Y aparentemente, bueno, pues porque se tiene que llamar así. No, hay un porqué en todo, ¿verdad? Porque ese lugar representa la justicia de Dios y ese lugar representa la santidad del Señor, ¿verdad? Entonces, qué bueno que el Señor, muchas veces no vamos a decir que esconde sus mensajes, ni mucho menos en la palabra del Señor, pero solamente con leer un poco. La verdad que el trabajo que hacemos en Figuras Bíblicas es indagar, es estudiar la palabra del Señor, y muchos de ellos es simplemente ver el contexto de lo que nos está hablando, y te das cuenta en este caso, hoy con el primer color que hemos escogido, el color blanco, cómo nos habla acerca de la santidad del Señor,
y de la pureza de Dios. Entonces, que nos quedemos con esta parte también, porque precisamente es un poco lo que queremos. Que cada vez que leamos en la Biblia, de repente veamos el blanco, oye, pues que nos podamos parar y pues decir, oye, pues a ver qué significa aquí. ¿Realmente es así? Y que lo podamos comprobar también cada uno de nosotros, que podamos tener este ejercicio que seguro que nos va a ayudar a estudiar la palabra del Señor, nos va a ayudar a acercarnos al Señor. Entonces, simplemente, ¿verdad? Cuando veáis las vestiduras, ¿verdad? De los sacerdotes, la vestidura del sumo sacerdote, este lino fino, ¿verdad? Que había en todos los lugares, bueno, hay un porqué. Entonces, vamos a estudiar el porqué. Porque el Señor no hace las cosas al azar, ¿verdad? El Señor no dijo, no, esto en blanco, esto en oro. No, el Señor lo hizo por un porqué. Y qué bueno que hoy podemos estudiar la palabra y encontrar este porqué muchas veces a lo que el Señor ha dictaminado. Muy bien, comentabas referente, José, al Salmo 51, cuando el rey David peca, él expresa cuando el profeta Natán le dijo que había tenido en poco la palabra de Dios y él dijo, contra Dios he pecado, ¿verdad? Y bueno, pues ahí hablabas del Salmo 51, cuando en el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, nos dice también, ¿verdad? Y bueno, pues me trasladaba al Salmo 32, que también es un salmo, bueno, nos habla de la dicha del perdón, también esta bienaventuranza, pero también es de penitencia, él está confesando también su pecado y lo que le ocurría, ¿verdad? Y vamos un momentito al versículo 3. El versículo 1 y 2 nos habla de esta bienaventuranza, aquel que ha confesado sus pecados y que ya no hay engaño, ya ha sido lavado, pero él expresa lo que vivió anteriormente. En el versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y dice en el 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bueno, estamos hablando de lavar nuestras ropas, como bien decía aquí. Lávame y seré más blanco que la nieve, ¿no? Te confesé mi pecado y tú, pues como bien dice, perdonaste la maldad. Te confesé mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Estamos hablando de lavar las ropas, estamos hablando de la sangre del Cordero, estamos hablando del aspecto purificador de la salvación, lo que produce, ¿verdad?, en nuestras vidas. En cuanto al tema del que hoy estamos hablando, del color blanco, no falte, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios, nos dice Eclesiastés 9, versículo 7, y ahí entramos ya en el 8, y en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Tenemos una canción de Rocío Tarriño también que en breve vamos a escuchar, pero hay unos versículos en cuanto a lo que estamos hablando de lavarnos, ¿verdad?, de la sangre, de lavar nuestras ropas, de la sangre del Cordero, que es la que tiene poder para emblanquecer nuestras vidas. Y ahí vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, donde nos dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Especifica, ¿verdad?, cómo puede purificar un corazón, cómo nos puede vestir con esas vestiduras blancas. Bueno, porque nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Has pronunciado tú antes el capítulo 5, también el versículo 9, y dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y aquí hay unos versículos muy bonitos, José, que están en Romanos 3, versículos 24 y 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él los ha pasado ya por alto, ¿verdad? Y en Romanos 5, versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, fíjate qué versículo, por él seremos salvos de su ira. Y todo esto tiene que ver con lavar nuestras ropas, con la sangre del Cordero, con la purificación, este aspecto que hablamos de la purificación de la salvación. Bueno, sean siempre nuestras vestiduras blancas, que Dios nos limpie, ¿verdad?,
confesamos nuestras transgresiones y Él perdonó a David de toda su maldad. Y el mismo Dios que perdonó a David es el mismo Dios que sigue perdonándonos hoy, ¿verdad? Ya en este nuevo pacto, donde ya Cristo consumó la obra y donde derramó su sangre, y por medio de la fe en su sangre podemos ser salvos de la ira, ¿verdad? Salvos de la ira venidera. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos la canción y concluimos ya al final con Vamos a un ello, mensaje sí. directo al corazón? Sean siempre blancos tus vestidos. El título es, un momentito, es Como el lirio sobre los espinos. Adelante, Ana. Como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las flores. Como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las flores. Sean siempre blancos tus vestidos, ungüento sobre tu cabeza no falte. Mantén tu lámpara encendida, amada mía, vuelvo a buscarte. Mantén tu lámpara encendida, iglesia mía, vuelvo a buscarte. Y te llevaré a la casa del banquete, y sobre ti tenderé la bandera de mi amor. Y te llevaré a la casa del banquete, y sobre ti tenderé la bandera de mi amor. Mi amado es mío, yo suya soy. En tanto acontece el día y huyen las sombras, amado vuelve. En tanto acontece el día y huyen las sombras, oh Cristo vuelve. Mantén tu lámpara encendida, iglesia mía, vuelvo a buscarte. Mantén tu lámpara encendida, amada mía, vuelvo a buscarte. Y te llevaré a la casa del banquete, y sobre ti tenderé la bandera de mi amor. Y te llevaré a la casa del banquete, y sobre ti tenderé la bandera de mi amor.
Qué bonito cómo termina esta canción, ¿verdad? Palabras de Dios sobre ti, extenderé la bandera de mi amor. Bueno, qué maravilloso, ¿verdad, José? Poder recibir esto de parte de Dios. Cuánto nos ama Dios. Uno cuando se ve su condición, porque hablamos de estas verdades, ¿verdad? Doctrinales en cuanto a lo que es la salvación, la justificación, la propiciación, la expiación, pero cuando uno ve el amor de Dios para con uno, ¿verdad? Y lo experimenta en el corazón, no hay palabras, ¿verdad? De cómo poder decir, Señor, cuánto me has amado, cuánto me amas y ayúdame por tu gracia, ¿verdad? Porque como bien nos dice el apóstol Pablo a Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, ¿verdad? Él sigue enseñándonos, Él sigue derramando y manifestando su gracia, pero hay que experimentar este perdón, esta redención, esta expiación. Hay que experimentar pues todo aquello que Dios tiene, ¿verdad? Para con nuestras vidas, recibirlo y poderlo también declarar, como en este día queremos levantar esa bandera, ¿verdad? Porque Él ha dicho, dice que extenderé sobre ti la bandera de mi amor, ¿no? Bueno, adelante, José. Mira, el otro día subí en el coche a una persona, ¿verdad? Que, bueno, pues había llamado pidiendo ayuda, como otras tantas, y bueno, era una persona conocida y bueno, era una persona que había profesado fe, ¿verdad? Durante un tiempo. Y estuvimos hablando y bueno, pues cómo has llegado otra vez a este lugar, a estar en este estado, ¿no? Un estado lamentable. Y esta persona me dijo, dice, mira, dice, es que dejé de leer la Biblia, dice, y en menos de un mes las cosas empezaron a torcerse. Y dije, claro, dije, es normal, ¿no? Es que es normal, es que cuando dejas, ¿verdad?, de vivir en un ámbito del espíritu, en un ámbito cristiano, cuando dejas de alimentar el hombre interior, es normal que te vaya mal. ¿Qué esperabas, no? ¿Qué buscabas? O sea, te está yendo bien, confiando en el Señor, y de repente dejas de confiar en el Señor y vuelves a hacer lo que estabas haciendo antes, o simplemente a intentar luchar por tus propias fuerzas. ¿Qué pensabas, verdad? ¿Que te iba a ir bien? ¿De verdad hoy hay alguien que piense que le puede ir bien sin pensar en el Señor, sin leer la Biblia? ¿Hay alguien que pueda pensar que le puede ir bien sin tener comunión con tu Padre Celestial? Estás equivocado. Y precisamente eso le ocurrió a una iglesia que hemos leído ahora hace un ratito aquí en Apocalipsis, y el Señor le dijo, mira, es que tienes un problema, es que parece que quieres las cosas de Dios, pero es que también vives deseando las cosas del mundo. El Señor le dijo que era tibio, le dijo, mira, es que no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y tu problema es ese, es que eres una persona tibia, eres una persona que no ha renunciado a este mundo. Eres una persona que durante un tiempo estuvo caminando bien, o eres una iglesia que durante un tiempo estuvo caminando bien, pero no rompiste vínculos con el mundo, ¿verdad? De repente, cualquier dificultad, en vez de aferrarte a la palabra del Señor, miraste hacia atrás. Y hay un consejo del Señor que también lo hemos leído y es con lo que me quiero despedir para esta iglesia y para este tipo de personas, posiblemente hoy que nos estén escuchando, personas con un amor muy frío hacia Dios, personas que simplemente viven de un sentimiento de lo que pudo ser y no fue, o que simplemente tienen muy buena doctrina en su mente, pero muy mala praxis. A la hora de caminar, caminan como paganos, caminan como aquellos que no tienen a Dios y simplemente se consuelan en decir, no, yo es que estuve, yo es que me bauticé, yo es que escuché. Y fíjate, ¿verdad? A esta iglesia, ¿verdad? Hay un consejo del Señor y les dice así, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Y cuando el Señor nos anima a comprar de Él, es sin precio, es sin dinero. El Señor no quiere tus ganancias, el Señor no quiere tus ofrendas, no quiere tus diezmos, no los quiere. El Señor te quiere a ti en primer lugar y es lo que busca. Y si hay un precio que tú puedas dar, que sea tu vida, que se te vaya la vida en buscar esto, que se te vaya la vida en comprar de la presencia del Señor oro refinado, en fuego, para que seas rico, para que obtengas la verdadera riqueza. Es Cristo la verdadera riqueza. Dice, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué le está diciendo aquí? ¿Compra vestiduras blancas? ¿Qué le está diciendo? ¿Que compre equipaciones? No. ¿Qué le está diciendo el Señor? Está diciendo, acude a la sangre de mi Hijo. Acude a la sangre de Jesucristo. Es lo único que te puede emblanquecer. Es lo único que puede limpiar, puede restaurar y puede purificar
a cualquier persona, no importa lo que hayas hecho. Y este es el consejo del Señor para esta iglesia o para estas personas en individual, ¿verdad? Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿verdad? No solamente eso, sino también que tus ojos sean abiertos, que el Señor unja tus ojos, búscalo, acude a su presencia, acude, muchas veces, ¿verdad? Me gusta esta expresión, huye a Jesucristo, huye a un lugar de refugio, huye a un lugar seguro, ¿verdad? Y este es mi ánimo en esta tarde. Si estás mirando tu corazón y ves que no es blanco, ves que no es puro, ves que no es santo, hay un lugar donde tú y yo podemos acudir, y es a la presencia del Señor, es a Cristo Jesús. Por mi parte, Rodolfo, dejarlo ahí, y espero que de alguna manera pues nos haya servido para poder reflexionar. Muy bien, muchas gracias, José. Y bueno, sí me gustaría terminar con esta parte de Apocalipsis en el capítulo 7, en esta multitud vestida de ropas blancas, ¿verdad? En esta, doxología, lo podemos llamar, en esta alabanza, en este cántico, ¿verdad? Donde dice después, versículo 9, capítulo 7 de Apocalipsis, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, y la gloria, y la sabiduría, la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Bueno, maravilloso, lo estaba leyendo antes, José, y bueno, pues me quería unir, ¿verdad?, a esta alabanza con esta multitud de estas personas que la Biblia nos hablan. Bueno, un tiempo de gran tribulación, ¿verdad? De ahí, de Apocalipsis, no vamos a entrar en este tema, pero sí, en el cántico. Y me gustaría despedirnos después de orar. ¿Qué te parece, José, con esta canción tan bonita también de Rocío? La de Ángeles. Ángeles y seres celestiales te adoran, santos, 24 ancianos, y lo dice, ¿cuánto más yo? ¿Verdad? Quizá arrebatado. Bueno, pues adelante, José, vamos a orar y nos despedimos de la gente. Señor, gracias que Dios, gracias, que nos permites adorarte, que nos permites Señor. Alabarte, Señor. Sí, Señor. Señor, cuánto más cada uno de nosotros, Señor. Sí, Padre. Tizones arrebatados, Señor. Sí, Señor. Hombres, personas, Señor, que merecíamos el infierno por nuestra forma de vivir, Señor. Sin embargo, tu sangre nos ha hecho aptos para el reino de los cielos, Dios, Señor. gracias, Señor. Señor, tú eres el que nos ha perdonado, tú eres quien nos ha limpiado, Señor. Señor, gracias por tu sangre derramada en esa cruz, Señor. Dios, gracias. Señor, te pedimos que tú sigas obrando en aquellos que no te conocen, Señor. En aquellos que amamos pero que no tienen salvación, Señor. En aquellos que entran por nuestras iglesias buscando una solución pero no son salvos, Señor. Dios. Aquellos que sintonizan Radio Luz a las Naciones o la escuchan por descuido, Señor, pero no son salvos, Señor. Te pedimos por ellos. Señor, te pedimos por la salvación de sus almas, Señor. Que tú seas el que limpie sus corazones, que tú seas el que borre todas sus iniquidades, Señor. Que tú seas el que perdone y el que restaure, Señor. Que seas tú el que obre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Queremos ver tu obra poderosa entre nosotros, Señor. Queremos ver tus milagros, Señor. Queremos sentir tu presencia, Señor. Señor, gracias por Cristo. Gracias. Gracias por aquel Cordero que fue inmolado, Señor. Inmolado por causa de nuestros pecados y de nuestras maldades, Señor. Dios, el precio de nuestra paz fue sobre Él, y hoy por eso vivimos en paz delante del Señor. Hoy vivimos en gozo delante del Señor, por tu sacrificio perfecto, Señor. Ayúdanos a andar como hijos tuyos, Señor. Dios, que hoy veas el fruto de la aflicción de tu alma y puedas quedar satisfecho por nuestras vidas, Señor. Queremos ser tu testimonio allí donde quiera que estemos, allí donde quiera que vayamos, Señor. Que nuestras vestiduras puedan estar limpias en todo momento, Señor. Y que tú seas el que unja nuestra cabeza, el que unja nuestros ojos para ver y nuestros oídos, Señor. Señor, úngenos tú, llénanos de ti, de tu Espíritu Santo, Señor. Es mi oración en esta tarde para nosotros y para cada uno que nos escuche, Señor. En el nombre de Cristo y te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Dios. Bueno, José, muchas gracias por
por este mensaje, por habernos dejado, bueno, pues este color. Hemos empezado con los colores de la Biblia. El color blanco, pues hay un listón alto, ¿eh? Se ha quedado con este primer programa. Es muy alto. Un listón bastante alto y bueno, pues agradecerte el haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Emplazamos el programa Figuras Bíblicas para el miércoles que viene, si Dios lo permite, con José Manuel. No sabremos si estará Antonio también con nosotros, pero bueno, sí, volvemos a repetir, si Dios nos permite, Figuras Bíblicas desde Alicante. Y bueno, pues en el tema tan bonito como hemos empezado hoy, de los colores del color blanco, los colores de la Biblia. Os hemos dicho que vamos a terminar con una preciosa alabanza, Ángeles, y bueno, pues terminamos todos alabando a Dios como este cántico de esta gran multitud, ¿verdad? Que había, nos unimos a la multitud y recordaba este pasaje, ¿verdad? De Josué, el sumo sacerdote, cuando Satanás estaba acusándolo y Dios le dijo, ¿no es este acaso un tizón arrebatado del incendio? Él hizo ahí un milagro, le quitó sus vestiduras viles y le vistió de vestiduras de gala, de vestiduras blancas. Hoy puede ser tu día también. Gracias por haber estado con nosotros a todos, un fuerte abrazo. Nos despedimos hasta mañana, que estará con nosotros, están de viaje Paco Santos, Raúl Guadalupe, Pablo Jiménez, aquí en directo en Radio Luz a las Naciones, en el programa Luz de la Mañana, así que si Dios lo permite, vuelvo a repetir, mañana podéis estar ya e introduciros con Radio Luz a las Naciones en Luz de la Mañana. Y bueno, que mejor despedirnos con todos diciendo que lo mejor aún está por venir en la persona de Cristo. Ángeles y seres celestiales te adoran. Ángeles y seres celestiales te adoran, cumplen tus ordenanzas y te honran, solo porque eres Dios. Santos y 24 ancianos te adoran, arrojan a tus pies sus coronas, solo